Dios me les bendiga en esta hora de la mañana. Vamos a estar meditando una palabra del Señor hoy 7 de julio. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de las escrituras, pero vamos a estar leyendo en la Biblia Kadosh en hebreo. Vamos a estar hablando de una palabra tan gloriosa, que sustenta el alma, una palabra que, ¿verdad?, que nos trae paz cada día a nuestras vidas. Es una palabra que llena nuestro espíritu cada día, porque sin la palabra, déjame decirte que sin la palabra del Señor no somos nada. Pero antes de eso vamos a orar un momento para que esta palabra, ¿verdad?, llegue a los corazones, a aquellos que van a escuchar, que hay una oportunidad, ¿verdad?, que el Señor nos da cada día que despertamos. Hay que darle gracias a Dios y que todavía mientras que vivamos hay una esperanza para el ser humano, para que así ¿verdad?, Dios pueda tener misericordia y lo salve, pero para salvarlo es necesario que se aparte del mal y del pecado. Padre amantísimo Dios, que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora de la mañana me presento ante tu presencia por medio de tu Hijo amado Jesucristo y tu Santo Espíritu. Que sea usted, Padre Santo, obrando de una manera especial en las vidas, en los corazones, Padre, y que el pueblo pueda escuchar tu palabra, Señor, que no cierre sus oídos, Padre Celestial, porque estamos en los últimos tiempos, Señor, que van a pasar cosas, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que, Padre, serán principios de dolores, dice la palabra del Señor, que son principios de dolores, pero tú estás a las puertas y llamas, Señor, para que tú nos, ¿verdad? Dijiste, ven, los que vengan a mí, vengan, que descansen de sus cargas pesadas, de los problemas. Tú, Señor, nos da descanso, Padre Santo, Dios Todopoderoso. En el nombre de sobre todo nombre, Jesucristo, Hijo de Dios, Yahweh Elohim, Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que vas a guiar este mensaje, Señor, para tu pueblo, Padre Celestial, porque es un alimento, es el maná que descendió del cielo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén. Bueno, como decía, vamos a leer allá, ¿verdad? Ahí en San Juan, en la Biblia Kadosh, dice de otra forma la Reina Valera, pero en realidad casi es lo mismo, solamente hay que entender la palabra del Señor y aplicar a nuestras vidas, que dice la palabra de Dios que no seamos solamente que escuchemos, sino que seamos hacedores, porque eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos en el Señor. Vamos a leer allá en San Juan 3:16, dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice a la letra: porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, el incomparable Hijo, para que todos los que en Él confían puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruido. Dice que el Señor le dio, ¿verdad? Esta palabra nos da, porque dice que antes que seamos completamente destruidos, dice la palabra del Señor, nos dio, dice, el Padre dio a su Hijo, dice, completamente, lo dio, lo entregó para que nosotros no seamos destruidos completamente, dice la palabra de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Dice la palabra, para que todos los que en Él confían puedan tener vida eterna, dice, en lugar de ser completamente destruido. ¿Por qué te dice la palabra del Señor así? Porque el Señor no quiere destruirte. Y hoy el Señor te está hablando, antes que venga, ¿verdad?, los días tan peligrosos y te destruye eternamente. Él quiere que tú hagas una decisión completamente para que tú seas salvo. No es tan difícil aceptar a Cristo en el corazón, no es tan difícil. Lo más difícil yo creo que es hacer lo que la palabra de Dios dice, pero vale la pena, déjame decirte, hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Vale la pena hacer las obras del Señor, adorarle, porque Él es nuestro Padre Celestial que nos hizo. Por eso dice, ¿verdad?, que Yahweh amó al mundo, dice
que dio a su único hijo, dice, que dio a su único hijo, dice la palabra del Señor, para que seamos nosotros salvos, ¿verdad? Por eso nos habla el Señor, amados hermanos en el Señor, y sigue diciendo el 16, dice, porque Yahweh no envió a su hijo al mundo para juzgarlo, sino que por medio de él el mundo pudiera salvarse. No mandó a su hijo, ¿verdad? Dice, a juzgar, sino vino para que sean salvos. Y es cierto, amados hermanos en el Señor, porque dice la palabra del Señor que el infierno no se hizo para el ser humano, sino se hizo para el diablo, el falso profeta. Pero el hombre se ha empeñado, amados hermanos en el Señor, de irse con el Satán, ¿verdad? Al infierno, porque el Señor lo reprenda. Porque el Señor quiere que toda la humanidad sea salvo, pero déjame decirte que sin santidad nadie verá al Señor. Ni una cosa sucia entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios, porque Él es 3 veces santo, santo, santo. Por eso la palabra de Dios nos habla a tiempo, dice, porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino por medio de Él el mundo pudiera ser salvo. Eso vino nuestro Yahshua Mashiach, amados hermanos en el Señor, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos, ¿verdad?, nos apartemos del pecado. ¿Por qué? Porque la maldad, amados hermanos, va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando cada día, amados hermanos, hay violencia. La gente en las playas andan, amados hermanos, como que si no hubiera un Dios en el cielo que todo lo ve. Andan desnudos, no hay pudor, no hay ese temor a Dios. Por eso el Señor, el Padre está molesto con las naciones. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad, el vicio por ejemplo, el pecado de la prostitución, el pecado del lesbianismo, del homosexualismo, se ha aumentado, amados hermanos, y eso lo dice el Levítico, que maldito es el hombre el que se echa con varón. Y por eso, amados hermanos en el Señor, nosotros, y también nos dice en Corintio, amados hermanos en el Señor, nos dice la palabra del Señor, por eso dice que Dios amó al mundo y envió a Yahshua Mashiach a morir por nosotros, amados hermanos. No fue tan fácil, amados hermanos en el Señor. Él amó al mundo para que nosotros fuéramos salvos, amados hermanos en el Señor. Y fue su único hijo. Dice que Él no vino a juzgar. Por eso nosotros no debemos de juzgar. Pero el que va a venir a juzgar es el Señor. El Señor te deja que hagas lo que tú quieras, porque hay veces el hombre se mete en caprichos. Capricho quiere decir en desobediencia. Comienza a hacer el pecado. Dice, total, no viene el Señor, pero déjame decirle que Él viene pronto. Los juicios del Señor, amados hermanos en el Señor, están cerca. Así que, amados hermanos, ¿verdad? Si no estamos llevando como debe de ser la palabra, es necesario que volvamos a la senda antigua, dice Isaías, dice la palabra de Dios, regresar por la senda antigua y preguntar por ella. Mucha gente anda desobediente, amados hermanos en el Señor, pero el tiempo se va a acabar, amados hermanos en el Señor. El Señor, amados hermanos, es fiel, es amor, pero es fuego consumidor, amados hermanos. Ya ve Cancún, amados hermanos, va a ser destruido, amados hermanos en el Señor. El Señor va a sacudir Cancún, amados hermanos en el Señor, van a morir mucha gente, porque eso es lo que el Señor, por medio de una mujer me decía que Cancún había muchos muertos, había pasado un terremoto, lo estaban pasando por las noticias, y déjame decirte que pronto esos juicios del Señor va a caer sobre Cancún. ¿Por qué, amados hermanos en el Señor? Porque Cancún ya no hay ese temor a Dios, sino el pecado va de aumento en aumento. Pero déjame decirte, tú siervo y sierva, levántate en oración y ayuno y ora por tu pueblo, por tu nación, ora por todos los que están en ese lugar, porque vienen cosas terribles sobre ese lugar, antes que sea demasiado tarde. Y sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor, y aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él ya ha sido juzgado, porque el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único y comparable Hijo de Yahweh.
Dice la palabra del Señor que por sus pecados ellos mismos ya son condenados, amados hermanos en el Señor. Pero los que son, dice, los que confían, dice la palabra del Señor, aquellos que confían en Él no son juzgados, dice, no son juzgados. Porque cuando vienes a Cristo, cuando vienes al Señor, cuando vienes a Yahshua Mashiach, amados hermanos en el Señor, y confiesas tu pecado delante de la presencia de Él, por medio de Él al Padre, déjame decirte que tus pecados son perdonados. Por eso dice aquí la palabra del Señor, aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él ya han sido juzgados, ya han sido juzgados por sus pecados. Pero hoy te dice el Señor que estás a tiempo, hoy te dice Yahweh que estás a tiempo, que envió a su Hijo, Yahshua Mashiach, para que tú puedas ser salvo. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el 19. Ahora este es el juicio de la luz, ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que la luz, y que dice luz porque sus obras eran perversas. Sus obras son perversas, dice la palabra del Señor. Dice ahora este es el juicio de la luz. ¿Por qué? Porque Jesús es luz, amados hermanos, y los que tienen a Yahshua Mashiach, que es Jesús, tienen la luz, amados hermanos, en el Señor. Dice, pero la gente amó más las tinieblas. Hoy en día la gente ama más las tinieblas que la luz, déjame decirte. Por eso es el pecado grande en Cancún, no solo en Cancún, en todo México hay tanta violencia, tanta prostitución, tanto lesbianismo, género con género, pero déjeme decirle que muy pronto el Señor traerá juicio sobre esas personas. Él es amor, pero es fuego consumidor. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Él es el que juzga, la propia palabra es el que enseña y redarguye, amados hermanos, y el que se condena eres tú, que practicas el pecado, la fornicación, la mentira, la lascivia, que practicas tales cosas, amados hermanos, la hechicería, la brujería, aquellas almas que quieren el poder pero no lo encuentran y se van a otros caminos. Prefieren estar con el enemigo, con Satanás, que un día le espera la muerte eterna, el infierno, que buscar el camino de Dios, que vivas en la Santa Jerusalén, amados hermanos en el Señor. Porque eran perversos, dice la palabra del Señor. Si dice la palabra de Dios que en un principio Dios crió los cielos y la tierra y el hombre, pero dice que era tanto el pecado cuando Noé estaba, y dice que los mismos había aumentado el pecado, y Yahweh Elohim se molestó tanto, miró hacia la tierra a ver si había algún entendido y no lo hubo, dice la palabra del Señor, pero Dios tuvo misericordia de Noé. Y sigue diciendo la palabra del Señor, dice, porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan para que sus obras no sean expuestas. Todos los que hacen maldad odian la luz. Aquellos que aborrecen, amados hermanos en el Señor, que aborrecen, ¿verdad?, la palabra del Señor, que aborrecen a los que predican la palabra de Dios porque son de tinieblas. No han venido a los pies de Yahshua Mashiach. Por eso, amados hermanos, dice, la luz y la tiniebla no se pueden llevar, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué hay tantos problemas en casa cuando la mujer y el varón, uno es cristiano y el otro no, amados hermanos en el Señor? Porque la luz y las tinieblas a veces no se llevan. También hay pleito en los hijos también, porque los hijos no buscan la presencia de Dios, porque la luz y las tinieblas no se pueden. Por eso el Señor quiere que todos, ¿verdad?, todos los cristianos busquemos la presencia del Señor, porque aquí está tan clarito, amados hermanos en el Señor, y nos explica, porque todos los que hacen cosas malvadas, dice, odian la luz. Odian porque no quieren escuchar la luz, porque adentro de ellos mora Satán, o mora Satanás. Satanás, amados hermanos del Señor. Odian la luz y la evitan, dice, para que sus obras no sean expulsadas, para que los demonios que estén dentro de ellos no sean expulsados, dice la palabra del Señor. Pero todo el que hace lo que es verdadero viene de la luz, para que todos vean que sus obras son realizadas por Elohim. Elohim,
toda la sobra viene. El amigo del esposo. Dice, después de esto, Yahweh y sus tamidis salieron a la campiña, al trabajo, quiere decir, de Yahudai, donde se quedó un tiempo con ellos y sumergía a la gente en agua. Está hablando, amados hermanos, está hablando de Juan el Bautista. Johanán también estaba sumergido en el agua. Yumaham es Juan el Bautista. Einajín es la gente cerca de Yalem, de Jerusalén, quiere decir. Yalem dice en la Biblia Kadosh, porque allí había muchas aguas y la gente se mantenía viniendo para ser sumergido. Porque Juan el Bautista bautizaba, amados hermanos, y sabemos que Yahshua Mashiach vino, ¿verdad?, para que lo bautizara, ¿verdad? Y esto fue antes de que su Johanán fuera puesto en prisión. Johanán quiere decir Juan el Bautista, es la Biblia Kadosh de Hebrea que estoy leyendo. Una discusión se suscitó entre algunos de los tamadís de Johanán, de los discípulos de Juan, y un hombre de Yahodat acerca de lavamientos ceremoniales. Esta palabra, amados hermanos, son fieles y verdaderas, amados hermanos, en el Señor, que nos enseña, ¿verdad?, la palabra del Señor. Nos enseña que nosotros, ¿verdad?, debemos de caminar verdaderamente en los caminos de Dios, amados hermanos, en el Señor. Él está a las puertas y llámase. Él está a las puertas. Dice que Él no puede ser burlado. Nadie se puede burlar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Toda rodilla se doblegará, dice la palabra del Señor. Hasta el más valiente llorará como un recién nacido, dice la palabra de Dios. Aquellos que se alzan, que son los únicos. Déjeme decirle que el único verdadero es nuestro Padre Yahweh Elohim, por medio de Yahshua Mashiach. Son único y su Santo Espíritu. No hay otro, no tenemos otra salida, solamente buscar el reino de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos en el Señor. Compartan esta palabra para aquellos que necesitan, amados hermanos en el Señor. Dios me les bendiga grandemente. De aquí de Chetumal, Quintana Roo. Dios me les bendiga.